La Iglesia Bolívar te invita a sus servicios en línea los días domingos. Comenzamos a las 10 de la mañana con el servicio infantil, 10:30 servicio general y a las 19 horas el estudio bíblico. Todos nuestros servicios dominicales se emiten vía Facebook y YouTube. También te invitamos a nuestras reuniones vía Zoom los días jueves. Iniciamos a las 17 horas con la reunión de oración y a las 19 horas la escuela de líderes. El departamento quechua de nuestra iglesia también te invita a sus reuniones vía Zoom. Domingos, culto general en quechua a las 15 horas y escuela de líderes a las 20. Viernes, reunión femenil a las 15 y sábado, reunión juvenil a las 20 horas. La Iglesia Bolívar te invita a sus clases vía Zoom en los siguientes horarios. Clase Benjamín, martes a las 18:30. Clase Judá los viernes a las 19 horas y clase Bernabé los sábados a las 20 horas. La prejuvenil de la Iglesia Bolívar te invita a sus reuniones mediante Zoom todos los sábados a partir de las 5 de la tarde. La Socie también se reúne vía Zoom en los siguientes horarios: miércoles y viernes a las 19 horas, sábados 19 horas y domingos a las 9 de la mañana. No te pierdas también las transmisiones en Facebook cada sábado a las 16:30 horas. El Grupo Kairos te invita a su nueva sección Hablemos de en Facebook Live cada viernes a las 20 horas y también te invitamos a las reuniones en Zoom los días lunes a las 20 horas. La Sociedad Femenil también te invita a sus reuniones vía Zoom todos los martes a las 15 horas. El Grupo Hombres de Valor te invita a sus reuniones en Zoom de manera quincenal los días lunes a las 19 horas. El Club Oanza de nuestra iglesia anima a los padres de familia a seguir trabajando de manera virtual, manteniendo contacto con los líderes o con nuestras hermanas Nancy de Tambo o Castulia Vargas. Si quieres volver a escuchar las prédicas, búscanos en Spotify como Iglesia Bolívar. No te olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar las notificaciones para no perderte el contenido de nuestra iglesia. También te invitamos a seguirnos en Instagram. Búscanos como @iglesiabolívar. Vamos a empezar este tiempo de alabar a nuestro Señor. Y vamos a agradecer por ser ese pueblo especial, llamados a anunciar las buenas nuevas. Amén. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos a decirlo una vez más: somos ese pueblo de Dios escogido. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel
que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Vamos a decirle una vez más, y llevaremos su gloria. Amén. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y de su verdad. Amén. Ese pueblo de Dios escogido. Vamos a cantarle a ese Señor que es fiel y está ahí cuando necesitamos. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Vamos a decirlo una vez más con mis manos levantadas. Amén. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor,
para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Sabemos que el Señor es siempre fiel y Él responde cuando más lo necesitamos. En estos tiempos difíciles solo nos queda confiar en el Señor. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. La lectura bíblica para este domingo se encuentra en 1 Juan capítulo 1. La palabra del Señor dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Que el Señor bendiga su palabra. En este momento, permítame hacer la oración congregacional y cito la palabra de Dios en 1 Juan capítulo 5, el versículo 14, que dice así: esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oremos.
Nuestro Dios Todopoderoso, gracias te damos a ti por tu amor infinito hacia nuestras vidas. Señor, sé que hay muchos hermanos que están postrados en cama. Señor, sé que hay muchos hermanos que tienen necesidad económica. Dios Todopoderoso, tu palabra dice que si nosotros te pedimos, tú nos oyes si lo hacemos según tu voluntad. Sabemos que tu voluntad es que nadie se pierda. Sabemos que tu voluntad es que seamos santos. Señor, sabemos que tu voluntad, Dios mío, es que tú nos vas a amar y nos vas a cuidar y nos vas a proteger. Eso dice, Señor, tu palabra, son tus promesas. Yo te pido, Dios mío, que tú bendigas a los hermanos mayores, a los ancianitos de nuestra iglesia y a las personas, Señor, que están en los hospitales, a los que están en los asilos, a los que están enfermos, postrados en cama, Señor. Ten piedad de ellos, ten misericordia, Señor. Oramos por los niños, aquellos que son inocentes en esta situación, no saben cómo conseguir su sustento. Algunos están siendo llevados a trabajar. Padre Santo, ten piedad de ellos. Te pedimos, Señor, por todos aquellos que están perdiendo sus trabajos, todos aquellos que están, Señor, con la susceptibilidad si los van a retirar o no. Tal vez no les están pagando, Señor. Ten misericordia, ten piedad y provee, Señor, para la mesa, para el hogar. Señor, te rogamos por los líderes de la iglesia en general. Te rogamos, Dios mío, para que tú tengas de ellos misericordia y nos llenes de sabiduría y puedas dar palabra de victoria, puedas dar palabra, Señor, que anime a otras personas. Señor, quiero terminar esta oración pidiéndote también por la palabra que vamos a recibir del pastor Antonio Hurtado, que llene nuestros corazones, que sea una palabra que pueda dar aliento y pueda llegar como agua fresca a nuestros corazones que están temerosos. Si estamos faltos de fe, te pedimos que tú nos levantes, Señor. Anima nuestra fe. Si nos estamos ahogando, levantamos nuestra mano, Señor, y queremos tomar la tuya, para que tú, Señor, nos saques de ese pozo cenagoso donde estemos, porque confiamos en tu palabra, Señor, que tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor. Alzamos nuestros ojos a los montes, porque sabemos que de ti va a venir el socorro, tú que has hecho los cielos y la tierra. Te pedimos todo esto, Señor, y hágase tu voluntad y no la nuestra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno, hermanos, compartir con ustedes nuevamente la serie La presencia del Señor en medio de la crisis. Hemos participado de la lectura, también hemos participado de la oración congregacional, la oración pastoral a cargo del pastor Alejandro. Y ahora continuamos y terminamos la serie La presencia del Señor en medio de la crisis en 1 Juan capítulo 1, el versículo 1 hasta el versículo 10. Y déjenme decir dos cosas a modo de introducción. La primera, debemos reconocer que el pueblo de Israel se estaba dirigiendo a la tierra prometida y estaba en el desierto. Estaba en el desierto no por su obediencia, estaba en el desierto por desobedecer al Señor, estaba en el desierto por no creer a las promesas del Señor, y la presencia del Señor en el Antiguo Testamento estaba sobre el creyente. Mientras el creyente obedecía a Dios, el Espíritu permanecía en él, la presencia de Dios permanecía, pero una vez desobedecía el creyente, inmediatamente se salía de la persona. Sin embargo, en el Nuevo Testamento cambia. En Hechos capítulo 2 comienza la iglesia primitiva y ya el Espíritu Santo viene a morar sobre los 120 que están en Jerusalén y comienza la iglesia primitiva. A partir de ahí ya el Espíritu Santo no está sobre el creyente, sino está en el creyente, es decir, está adentro, está habitando, está morando. Nos preguntamos en esta mañana, ¿y quién es el autor de esta carta? Déjenme decirle algunas características de este autor. Uno lee el primer capítulo y no dice como las epístolas paulinas, Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí no encontramos Juan, siervo de Jesucristo, porque no hay evidencias explícitas, pero
Uno leyendo, hablando de las evidencias internas, el versículo 1 dice lo que era desde el principio. Uno va a Juan capítulo 1, habla sobre el principio y habla sobre el verbo. Entonces tenemos la evidencia interna de que el escritor de esta carta es sin duda el apóstol Juan. ¿Quién era? Bueno, era uno de los 12. Era aquella persona que acompañó a Jesús en sus 3 años y medio de ministerio, junto a Pedro y a Jacobo, las personas que estaban más allegadas al Señor Jesús. Y Juan comienza afirmando la eternidad del Hijo de Dios en los primeros versículos, pero también tenemos una evidencia externa, solo un ejemplo. Algunos de sus discípulos de Juan, el apóstol, después de que murió aproximadamente el año 95, algunos dicen el año 90, después de Jesucristo, tuvo como algunos seguidores titulados los padres apostólicos en el segundo siglo, uno de ellos Policarpo, Papías y también la persona de Ignacio de Antioquía. Bueno, ellos afirman que el autor de esta carta es Juan el apóstol. ¿Quién era este Juan? Bueno, era el Galileo, era el pescador, era el hermano de Jacobo, era el hijo de Zebedeo. Y Jesús los llamó a ellos como Boanerges, vale decir, hijos del trueno. Entonces uno va viendo la transición, el progreso entre este Juan que es llamado por el Señor Jesús y este Juan que se dirige a una iglesia con un corazón pastoral, con un corazón tierno. Y ya no le dice, su lenguaje no es tan rudo, porque se dirige a la iglesia como los amados, hijitos, hermanos, cambia. Y uno se pregunta, ¿qué hace o qué hizo la diferencia en la vida de Juan? Bueno, fue la presencia del Señor en su vida, fue la presencia del Espíritu. Entonces era Galileo, era el apóstol del amor, el discípulo amado, era el tierno pastor, se dirige a sus hermanos como hijitos, como les decía anteriormente. No cabe duda que su temperamento fue controlado por el Espíritu Santo, y de ser hijo del trueno vino a ser hijo del Señor y un tierno pastor. Quiero que mantenga su Biblia abierta en 1 Juan, los 10 versículos, y vamos a extraer algunas enseñanzas prácticas para nuestras vidas. La primera, la presencia del Señor en medio de la crisis trae vida, trae vida. Dice el versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan comienza hablando acerca del verbo de vida. Incluye no solo el mensaje, sino también la persona del Señor Jesucristo. Esta vida comienza, dice Juan, lo que hemos oído. Es decir, es importante para Juan no solo que el creyente, que la iglesia, que la familia escuche del Señor. Juan dice, nosotros lo escuchamos, lo oímos, pero no solo lo oímos, sino también lo hemos visto, lo hemos tocado, lo hemos palpado. Este era Juan, el escritor de esta carta. Así que la presencia del Señor en medio de la crisis trae vida. Y esta vida comienza escuchando la palabra del Señor. Pero también esta vida, dice el versículo 2, fue manifestada. Nosotros, los apóstoles, estaría diciendo Juan, lo hemos oído, lo hemos visto, lo hemos contemplado, lo hemos palpado. En otras palabras, Juan y los discípulos eran testigos oculares, eran testigos audibles de esta vida manifestada y anunciada por los profetas en el Antiguo Testamento. Número 2, la presencia del Señor en medio de la crisis no solo trae vida, sino también trae comunión. Mire el versículo 3, dice, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Propósito, versículo 3, la segunda parte, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hay una pregunta que debemos hacernos, y la pregunta es, ¿qué es comunión? Hay una palabra que siempre utilizamos
en la iglesia y es la palabra koinonía. Bueno, la palabra que está hablando aquí en este versículo es la palabra koinonía, que significa compartir, tener algo en común, es participar, es tener una relación estrecha con su Señor. Pero eso nos lleva a otra pregunta y la pregunta es, ¿qué cosas tenemos en común? Les digo rápidamente. Bueno, tenemos un mismo Padre, tenemos un mismo Señor, tenemos un mismo Espíritu, tenemos una misma palabra, tenemos una misma fe, tenemos un mismo amor. Dice la Biblia que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones y tenemos una misma esperanza, la esperanza de que el Señor Jesucristo va a venir por su iglesia y nos va a llevar y vamos a estar eternamente y para siempre con Él. Allí ya no habrá crisis, ya no habrá pandemia, ya no habrá coronavirus, ya no habrá. Gracias al Señor por su promesa. Así que número 2, la presencia del Señor en medio de la crisis trae comunión. Vamos avanzando al versículo 4 y vamos a decir, número 3, que la presencia del Señor en medio de la crisis trae gozo. El versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Uno revisa toda la carta del apóstol Juan, que son 5 capítulos, y encuentra ciertos propósitos específicos en la carta. Una de ellas, y la que más resalta, era refutar la falsa doctrina que se había infiltrado encubiertamente en la iglesia. Habían falsos maestros, habían falsos líderes llamados anticristos. ¿Y sabe qué? Estaban negando la humanidad de Jesús, pero también otro grupo estaban negando la divinidad de Jesús. Entonces Juan comienza diciendo de que este Jesús fue anunciado por los profetas, lo que era desde el principio. Él ya existía antes de la creación del mundo. Así que no se olvide, mi querido hermano, eso es importante. No solamente la presencia del Señor trae comunión, sino también trae gozo. Y ese gozo lo vemos en el versículo 4. Dice, para que vuestro gozo sea cumplido. La pregunta que nos debemos hacer en esta mañana es, ¿qué es gozo? Y algunos van a decir que gozo es alegría. Otros van a decir que gozo es estar contento. Pero mire, uno ve las noticias y uno sabe de hermanos, de familiares que han partido a la presencia del Señor, colegas que ya no están con nosotros, que están disfrutando de la presencia del Señor. La pregunta es, ¿uno puede tener alegría si definimos el gozo como alegría o como un estado de ánimo? Y el gozo es un poquito más que eso. Gozo, dice un autor, que es una habilidad dada por el Espíritu Santo, escuche bien, de estar contento con su voluntad a pesar de que las circunstancias no son favorables. Gozo es convicción, gozo es el resultado de tener el Espíritu Santo, según Gálatas capítulo 5, versículo 22, dice, mas el fruto del Espíritu es amor y gozo. En otras palabras, lo que está diciendo Pablo a los Gálatas, si hay amor, hay gozo, hay contentamiento, no en las circunstancias, sino contentamiento con la voluntad de Dios. Y una de las lecciones, hermanos, que es difícil aceptar es estar contento con su voluntad de Dios. Y dice Romanos que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y es perfecta. Yo sé que muchos estamos con dolor por esta crisis, porque ya no tenemos seres queridos, que ya no están con nosotros. Pero aún en esas circunstancias, el desafío es demostrar gozo, contentamiento con el Señor a pesar de las circunstancias. Así que, hermanos, la presencia del Señor en medio de la crisis trae gozo. Vamos avanzando. Versículos 5 y 6. Vamos a decir que la presencia del Señor en medio de la crisis no solo trae gozo, sino también trae luz. Versículo 5 y versículo 6. Dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Miren la afirmación que dice el apóstol. Dios es luz. Y si Dios es luz, no hay ningunas tinieblas
en Él. La presencia del Señor en medio de la crisis trae luz. Dios es luz. Habla de su carácter absoluto del Señor. Habla de su naturaleza. Se refiere a lo que Dios es, no tanto a lo que Él hace, sino a lo que Él es. Y Él es justo, Él es luz, Él es santo, Él es omnipotente, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Y podemos hablar de muchas de sus perfecciones o de sus atributos. Pero Juan está afirmando en esta mañana que Dios es luz. ¿Qué hace la luz? Bueno, disipa las tinieblas. ¿Qué hace la luz? No permite que haya tinieblas. En otras palabras, no permite que haya pecado en la vida del creyente. No permite que haya injusticia o que haya mentira. Pero no es aquella luz que estaban enseñando los falsos maestros. Tal vez un gnosticismo temprano que decían que solo aquellas personas pueden ser salvas, aquellas que tienen esa chispa divina, esa luz. No es esa luz. Juan está contrarrestando a los falsos maestros. Los falsos maestros afirmaban tener comunión con Dios, pero andaban en tinieblas. Irónico, ¿no es cierto? Uno no puede presumir y decir, bueno, yo tengo comunión con el Señor y estamos viviendo una vida desordenada o en tinieblas. Juan dice, no, ustedes, falsos maestros, falsos líderes, anticristos, están mal. Quiero leer una cita de un autor muy conocido, Mateo Henry. Dice, por la luz de la naturaleza vemos a Dios sobre nosotros. Por la luz de la ley vemos a Dios contra nosotros. Y por la luz del Evangelio Emmanuel vemos a Dios con nosotros. Qué interesante esta cita. Describe la presencia del Señor en medio de la crisis, pero esta presencia que trae luz, esta presencia que es luz, como Juan afirma. Así que, hermanos, la presencia del Señor en medio de la crisis trae luz. Vamos con el número 5, versículo 7. Dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Número 5, la presencia del Señor en medio de la crisis trae convicción. ¿Convicción en cuanto a qué? Bueno, convicción en cuanto a nuestro andar. Mire, dice el apóstol, pero si andamos en luz, indica una acción continua, constante, de todos los días. Es un estilo de vida. Como dice un autor, es andar en novedad de vida. Y este andar tiene que ver con nuestro estilo de vida. Este andar tiene que ver con nuestro carácter, tiene que ver con nuestra reputación, tiene que ver con nuestro testimonio. Pero no solo convicción en cuanto a nuestro andar, sino también convicción en cuanto al sacrificio de Jesucristo. Dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, no dice de algunos pecados. Observe bien en su Biblia, dice, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, y el verbo está en tiempo presente. Y la idea de este pasaje o de este verbo es que siempre estamos siendo limpiados. ¿Cuáles pecados? Usted me dice, bueno, pecados pasados, presentes y pecados futuros. Y alguien dice, pastor, esas son muy buenas noticias porque ya yo sé cuando voy a pecar. Confieso y me aparto. Peco, confieso y me aparto. Si usted piensa que la vida cristiana eso, no está entendiendo el carácter de Dios y mucho menos lo que es la salvación en la persona del Señor Jesucristo. La presencia del Señor en medio de la crisis trae convicción. ¿Cuáles pecados? Pecados pasados, presentes y futuros. Eso es una realidad, hermanos. Eso es parte de nuestra identidad en nosotros. Vamos avanzando. Versículo 8. Vamos a decir que la presencia del Señor en medio de la crisis no solo trae convicción, sino también trae confesión. Trae confesión. Dice, si decimos que no tenemos pecado,
Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Reconociendo nuestra pecaminosidad, interesante notar que los falsos maestros enseñaban que no tenían pecado. Y como no tenían pecado, andaban predicando esto. Y muchos hermanos estaban queriendo creer y andar en esta doctrina. Juan afirma que se engañan a sí mismos porque si son pecadores, no participan de la gracia y del perdón divino. La presencia del Señor en medio de la crisis trae confesión. ¿Cómo funciona esto de la confesión, hermanos? Bueno, en primer lugar debemos reconocer nuestra pecaminosidad, que todavía tenemos lucha con el pecado, que no somos ángeles, que andamos entre el cielo, ¿no es cierto? Que solo pensando en cosas espirituales, no. Todavía dice Pablo en Colosenses, a los colosenses, que debemos hacer morir lo terrenal que hay en nosotros, y eso es de todos los días. Así que luchamos contra el pecado, luchamos contra nuestra vieja naturaleza, y también hay un enemigo que nos quiere hacer caer, y es el diablo. La presencia del Señor en medio de la crisis trae confesión, reconociendo nuestra pecaminosidad, pero también confesando nuestra pecaminosidad. Necesitamos confesar nuestros pecados a Dios. Confesar no es solo admitir que somos pecadores, sino presentarnos delante de Dios y pedir perdón. ¿Cuántas veces? Las veces que pequemos delante de Él y delante de nuestros prójimos. Confesar también significa decir lo mismo que Dios dice acerca del pecado. Es ver el pecado como Dios lo ve. Es declarar que somos culpables ante Dios. Involucra una tristeza interior por haber actuado de manera mala, haber hecho algo malo. ¿Por qué confesar? Bueno, el versículo 9 nos dice: porque Él es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La idea es de todas nuestras maldades, de todas nuestras injusticias, de todas nuestras iniquidades. Eso es. Y vamos a terminar con la última, versículo 10. Vamos a decir que la presencia del Señor en medio de la crisis trae revelación. Trae revelación, versículo 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Terminamos con la enseñanza número 7. La presencia del Señor en medio de la crisis trae revelación. Juan comienza el capítulo con una palabra y dice, lo que era desde el principio, hablando del Señor Jesucristo. ¿Y cómo termina? Bueno, comienza con la palabra y termina con la palabra. Esta palabra que es la última revelación de Dios. Esta palabra que es el mensaje encarnado en la persona de Jesucristo. Esta palabra hecha carne. Que esta palabra siempre esté en la vida de la iglesia. Que esta palabra siempre esté en la vida de las familias. Que esta palabra siempre esté en la vida del creyente continuamente. La presencia del Señor en medio de la crisis, ¿qué trae? Bueno, hemos visto 7 cosas. Número 1, trae vida. Número 2, trae comunión. Número 3, trae gozo. Número 4, trae luz. Número 5, trae convicción. Número 6, trae confesión. Y número 7, trae revelación. A propósito de revelación, solo tenemos la palabra revelada. No estamos esperando una comunicación audible o directa de Dios, solo a través de su palabra. Cualquier consulta, cualquier duda es solo a través de su palabra. Los 66 libros inspirados. Pequeña exhortación, algunos desafíos o retos para nosotros. Es una realidad la presencia de Cristo que me da vida eterna. Por lo tanto, disfrutemos de la comunión con Dios, disfrutemos de la comunión con Jesucristo,
y disfrutemos de la comunión entre hermanos aún en tiempo de crisis. Tal vez esa comunión virtual, no sé si vale el término, pero ahora no podemos vernos físicamente. Sé que estamos en nuestras casas y sé que usted está escuchando el mensaje, pero no podemos visitarnos unos a otros. Ya va a haber tiempo, no se preocupe. Aplicación. Algunas preguntas para pensar en nosotros. ¿Cómo demostramos el gozo en la crisis? ¿Cómo demostramos? ¿Con una actitud de queja? ¿Con una actitud de enojo por lo que me sucede? ¿O con una actitud de agradecimiento? Porque si Cristo no haya estado en nuestra barca, hermano, difícil de soportar el dolor. ¿Se da cuenta? Estaba escuchando la noticia. Usted conoce uno de los grupos folclóricos de Calamarca. Su hermano de él murió. Su otro hermano mayor murió. Su mamá murió. Los tres murieron. ¿Sabe qué? La única persona que nos puede dar fortaleza en esos momentos de dolor es solo el Señor Jesucristo. No hay, hermanos, porque si no tuviésemos a Jesucristo en nuestra vida, difícil y tal vez hasta imposible de soportar este dolor. Gracias al Señor que tenemos su presencia, que nos consuela, que nos da fortaleza, que nos da paz en estos momentos de turbulencia. Así que debemos tener una actitud de gozo a pesar de las circunstancias. Tal vez hay falta de trabajo, tal vez hay enfermedad, la ausencia de un ser querido. Él nos da fortaleza, Él nos da consuelo. Otra pregunta, ¿hay algún pecado no confesado al Señor? Y usted dice, nadie lo sabe. Mentira, lo sabe Dios, lo sabe el Señor Jesucristo, lo sabe el Espíritu Santo, que son omniscientes, lo saben todo. Y dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Miren la buena noticia, la segunda parte, el contraste. Mas, pero, el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Misericordia. ¿Qué necesitamos si estamos andando en una vida de pecado? Necesitamos confesar nuestros pecados. ¿A quién? ¿Al pastor? No, al Señor. Pero no solamente confesarlo, sino también apartarnos para alcanzar misericordia, para alcanzar el oportuno socorro. Yo quiero terminar orando, agradeciendo al Señor por estos 4 domingos de haber compartido con ustedes la palabra y pidiendo y rogando que el Señor nos dé fortaleza, nos dé consuelo, nos dé sabiduría, pero también con una actitud de agradecimiento porque no estamos solos en esta crisis. Lo tenemos al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo en nuestras vidas. Oremos. Gracias, Padre amado, por este último domingo de julio que terminamos la serie, la presencia del Señor en medio de la crisis. Aquella presencia que en el Antiguo Testamento tal vez estaba de manera esporádica por algún tiempo con los creyentes en el Antiguo Testamento, pero que ahora en el Nuevo Testamento y en nuestros tiempos, dice Pablo, estamos en Cristo. Significa que la iglesia es tu morada, que nosotros somos tu tabernáculo. Por lo tanto, Señor, debemos demostrar gozo, confesión, si estamos en pecado. Y como hemos visto en tu palabra, necesitamos confesar nuestros pecados, pero también apartarnos para encontrar misericordia. Señor, tal vez algún hermano en este tiempo está con algún pecado no confesado y es el momento de decirle, Señor, yo tengo esto en mi corazón, he cometido algún pecado y estoy de acuerdo contigo porque tú eres un Dios santo que no soportas
el pecado. Por lo tanto, confieso mi pecado delante de ti y me aparto, pero también dame las fuerzas, el dominio propio, la sabiduría para tomar buenas decisiones y para mejorar mi vida cristiana como hijo tuyo, de andar en santidad. Y como va a decir Juan un poquito más adelante, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Gracias por tu máximo ejemplo demostrado en la cruz del Calvario. Y gracias por darnos tu presencia continua a la iglesia. Por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos. En el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor le bendiga. Un abrazo.